Bienvenidos a Fe y Café con Jairo Vázquez, para la reflexión y para conocer historias de vida. Fe y Café. Cuando una persona está clínica de reposo es porque tiene un problema o dificultad mental. Pero la Biblia nos habla del reposo. Y hablar del día de reposo, teológica y bíblicamente, genera un debate porque en la vida cristiana muchas veces uno se pregunta ¿cuál es el día de reposo? ¿El sábado, como dice el Antiguo Testamento, o el domingo? ¿O cuál es el día de reposo y cuál es el propósito de reposar? Como he venido hablando los domingos de salmos, y los salmos son cantos para la vida, hay un canto que nos enseña a reposar. Y es el Salmo capítulo 95, y quiero invitarle a que usted abra su Biblia conmigo en el Salmo capítulo 95. Cuando lo encuentre me puede decir, dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Observe la dinámica de este salmo. Abre el versículo 1 con un verbo. ¿Cuál es? Venid. Abre el salmo con una invitación y cierra el salmo diciéndonos que no entrarían en su reposo. Entonces, entre la invitación y llegar a tener reposo, algo sucede que determina si en esa invitación que el Señor nos hace podemos terminar en un descanso y en un reposo, o definitivamente no aprendemos a entrar en descanso y reposo. Entonces, lo primero que el canto nos recuerda es la invitación que el Señor hace. Si usted observa el versículo 1 y 6, el verbo venir está allí y aparece como una orden, como un mandato, como un imperativo, diría el profesor de español. Una orden, un mandato: venid, vengan, acérquense. Y esa invitación es una invitación, en primer lugar, en el versículo 1, a aclamar alegremente a Jehová. Es una invitación a acercarse a Dios con alegría y con el deseo de cantar con júbilo. Dice el versículo 1, a la roca de nuestra salvación. El versículo 2 nos invita a llegar a su presencia con alabanza y a cantarle. Entonces podemos decir que este salmo nos muestra el camino para llegar a tener descanso y reposo en Dios. Y esa invitación es el primer paso. ¿Cuál es la invitación? El cántico nos está invitando a que nos unamos a cantar alegremente a la roca de nuestra salvación, a Dios, a alegrarnos. Y nos da razones suficientes en el versículo 3 y 4 hasta el 5. Dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Razones hay para alabarle y cantarle. Pero recuerden, esta invitación en sí es una invitación a llegar a su presencia para aprender a descansar.
porque a través de el acercarnos a Dios hay descanso. Podemos descubrir descanso. Si hablamos de estar cansados, eso nos pasa muchas veces, y nuestra sociedad es una sociedad y un mundo que está cansado. Incluso uno como creyente y cristiano puede llegar a experimentar cansancio en la vida por ciertas cosas, y en especial cuando la vida cristiana se puede convertir en una rutina. Porque esta invitación no es una invitación a una rutina, es una invitación a romper una rutina reconociendo que Dios es grande, que la mano de Él, en esa mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Entonces el Salmo está haciendo una invitación y está contrastando profundidades con alturas para decirnos, todo está bajo su control. Y el versículo 2 termina diciendo, suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. En esta invitación, en el versículo 6, no solo nos invita a clamar, en el versículo 6 nos invita a adorar y postrar. La invitación del versículo 1 es alabar, la invitación del versículo 6 es adorar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre alabar y adorar? Porque la alabanza y la adoración son el primer paso para experimentar y vivir el reposo. Pero ¿cuál es la diferencia? Si el primer paso es venir a cantar, que es la alabanza básicamente es reconocer a Dios por sus obras. Alabamos a Dios por lo que Él es y hace. Es decir, que la expresión alabanza no solamente está sujeta a cantar, sino que está en el contexto de reconocer lo que Él ha hecho. Alabo a Dios cuando yo salgo a la calle y digo, Señor, qué maravilloso el día que has hecho. Qué preciosa la familia que has hecho y me has dado. Qué hermosas las flores y los aromas. Eso es alabar por lo que Él ha hecho o hizo y sigue haciendo. Dios es creador y sigue creando. Pero el versículo 2 entonces nos invita a adorar. Y adorar tiene una característica, y es que adorar ya nos entra a la intimidad con Dios, porque adorar, mire la invitación, adoremos, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Noten que en la primera sección del versículo 1 al 5 es alabar por lo que Él hace. Él es creador y Él ha hecho. Pero aquí dice, Él es hacedor nuestro. Es decir, ya no alabamos, sino adoramos por lo que Él es. Adorar es reconocer lo que Él es. Y dice, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios, nuestro hacedor, nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Encontramos en estos primeros versículos entonces una invitación para alabarle y adorarle, porque alabar y adorar es el primer paso, son los primeros pasos para entrar en el reposo. Pero entre el versículo 7 y el 11 cambia la redacción, la intención, la forma de comunicar. Recuerden que estos son cantos, y el canto cambia en el versículo 7, porque noten que hay una separación al final del versículo 7 que comienza con una condición: si oyeres hoy su voz. Entonces, parece que la lógica del Salmo es que cuando oímos la palabra es el producto de haber alabado y adorado. La alabanza y la adoración nos preparan para oír la voz. Y el salmista dice, si oyeres hoy su voz, y empieza a marcar lo que a continuación dice, versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en
Meriba. Si oyeres hoy su voz, y empieza a traer a la memoria en el canto, porque recuerden que yo les he dicho que los cantos tienen contexto, como nuestros cantos en Colombia. Los salmos tienen contextos, es decir, fueron cantos inspirados en acontecimientos del pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel. En la relación entre los hombres de Dios y Dios surgen estos cantos. Y este salmo entonces nos empieza a ubicar en un contexto histórico y nos dice: no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Machaf en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Para entender entonces, tendríamos que remitirnos a la historia de Machaf y Mérida. ¿Dónde aparecen esas historias de Meriba y Machaf? En Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Sin perder el salmo, vamos a Éxodo. Y el 1 al 7 nos cuenta cómo toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Machaf y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Volvamos al Salmo. Este cántico está haciendo referencia a un momento en la historia del pueblo de Israel. Y para comprender lo que el salmista quiere comunicar, debemos preguntarnos: ¿de dónde venía el pueblo y para dónde iba? ¿De dónde venía el pueblo? Venía de Egipto. ¿Y para dónde iba? Para la tierra prometida. La tierra prometida en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver ahora, es reconocida también como la tierra del reposo. En otras palabras, salieron de Egipto y Dios los iba a llevar a la tierra del reposo y descanso. Pero en el caminar hacia la tierra del descanso, ellos no alabaron y adoraron a Dios con integridad, porque no oyeron su voz. Versículo 7 marca al final del versículo la razón por la cual ellos no pudieron entrar en su reposo. Entonces, la palabra de Dios ocupa un lugar importante en la vida del creyente y en la vida de la iglesia y la comunidad de fe, porque es la palabra de Dios la que nos prepara para entender las palabras del Señor. Porque las palabras del Señor son descanso. Las palabras del Señor son alimento, son nuestro sustento. Porque de la palabra del Señor se sostiene todo hijo de Dios. Bien lo dijo Jesús cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en el versículo 8 y 9 podemos observar que ellos endurecieron sus corazones por no oír su voz y por no seguir las instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones? Dios les iba a proveer y Dios les estaba proveyendo y Dios los iba a entrar a una tierra prometida.
Pero entre la salida de Egipto y la tierra prometida había un desierto que cruzar, porque el desierto para el pueblo de Israel fue una escuela donde Dios los preparó y los formó. Sucede igual con los hombres de Dios. Moisés estuvo en el desierto, Abraham estuvo en el desierto, Eliseo estuvo en el desierto. Y el Señor Jesús, como el mayor ejemplo del cristiano, estuvo en el desierto. La ventaja es que Cristo en el desierto venció para que nosotros pudiéramos tener también victoria en los desiertos de nuestras vidas. Pero el desierto no es el destino para nosotros. El desierto es parte del proceso de formación en nuestra vida. Dios no nos llamó para quedarnos en el desierto. Dios nos llamó para que atravesemos el desierto oyendo su voz, porque al final del desierto hay una tierra de bendición, hay una promesa y un reposo para nosotros. Pero ¿a qué debemos estar atentos en medio de las dificultades y en medio del transitar de la vida? ¿A qué debemos estar atentos? A su voz. Sigamos. Versículo 10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Por no oír la voz, no entraron en el reposo. Ellos aprendieron a alabar y adorar, pero no oyeron la voz y no entraron en el reposo. Ahora, ¿qué nos tiene que decir este salmo a nosotros? Este salmo es la base para que el escritor a los hebreos escriba a judíos, conocedores del evangelio y de la ley, y les hable y les explique sobre el reposo. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. El escritor a los hebreos toma las palabras del Salmo 95, versículo 7, y las entiende en el nuevo contexto de la revelación de Cristo. El salmista, cuando escribe estas palabras y dice, si oyeres hoy su voz, tiene como referente la ley y los profetas. Pero el escritor de los hebreos tiene como referente a Cristo y el evangelio. Y lo que hace el escritor de los hebreos es actualizar ese versículo y entenderlo en su revelación plena. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y explica, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esta porción es sacada del Salmo 95 y el escritor, inspirado por Dios, la inserta en Hebreos para explicar nuevamente a la comunidad. El versículo 12 entonces enfatiza, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí aparece un mal que aquejó al pueblo de Israel y parecía estaba aquejando a los hebreos que escribe el escritor de este texto. ¿Cuál es? La incredulidad. ¿Pero incredulidad a qué? Esa es la pregunta. En el contexto del Salmo, en el contexto de Éxodo 17 y en el contexto del Hebreos 3, se refiere a lo mismo, incredulidad a lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dice en su palabra, es verdad. Ahora, versículo 13 dice en adelante para entender, antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del
pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y nota el versículo 15, dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la... ¿Dónde está eso? En el versículo 7 y 8. Es decir, que el escritor a los hebreos quiere resaltar, por eso 2 veces enfatiza lo mismo. Eso quiere decir que esa es una verdad central en el pasaje. Si oyeres hoy su voz. Porque el escritor de los hebreos sabe que el pueblo fracasó en entrar al reposo porque no oyeron su voz y endurecieron su corazón. Y él quiere, a través de esta enseñanza, combatir la incredulidad en el pueblo hebreo y judío. Versículo 16 se explica. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora, hay un versículo que es de los primeros versículos que uno se aprende en el discipulado y que creo que algunos de ustedes se lo sepan de memoria, pero generalmente no sabemos qué significa. ¿Cuál es? Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Quién se lo sabe? Ahí está, pueden leerlo a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Qué significa este versículo? Pues resulta que el tema que viene hablando del reposo, que empieza en el capítulo 3, versículo 7, no termina en el versículo 19. Porque una cosa es que los versículos y capítulos ayudan a organizarnos, a encontrar los versículos, pero no son, los capítulos no los podemos separar porque muchas veces continúan la idea. Simplemente fue una estrategia para ayudarnos a ubicarnos en ciertos versículos. El versículo 1 del capítulo 4 dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su... Todavía hay promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí el escritor deja la historia del pueblo de Israel y habla a los oyentes de Hebreos, a los lectores y oyentes de la epístola. Y les dice a ellos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, estoy en el versículo 2, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la palabra aprovecha cuando es acompañada de fe. Y la fe es necesario ejercitarla a través de oír la palabra, y no solo oírla, sino vivirla y también orar la palabra. Orar la palabra me permite enraizar mi fe en la palabra. La fe cristiana no es una fe ciega, ¿no? Y la fe cristiana no es una fe por fe, o simplemente una fe por creer. Yo tengo fe. La palabra cristiana o la fe cristiana se fundamenta en la palabra. No es un salto al vacío, sino es una confianza en la palabra de Dios. Noten ahora el versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en él reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero los que hemos creído hemos entrado. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, los que hemos creído se refieren a los que hemos creído ¿en quién? En Jesucristo el Señor.
porque Jesucristo el Señor nos posibilita vivir en reposo y descanso. El versículo 3 dice: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y aquí empieza a explicar el tema del reposo, que voy a tratar de ser muy breve porque hay muchas inquietudes, pero miren, en este capítulo está explicado el tema del reposo muy claro. Dice el versículo 4: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces hay un reposo que se refiere al reposo de Dios. Dios reposó, descansó el séptimo día, y eso se vuelve en algo que no es tanto un mandamiento, sino un paradigma, un modelo, una forma, una manera. Dios no descansa porque se cansara. Dios descansa para establecer un modelo y forma para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también necesitamos descansar. Dios no se cansa, pero establece un modelo. 6 días trabaja, 1 descansa. Y establece el modelo. Versículo 5. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Versículo 6. Por lo tanto, pues, que falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la... Entonces, la primera pareja que vivía en descanso y reposo se llamaba Adán y Eva. Pero desobedecieron la voz, no oyeron su voz. Cuando Dios habló, ellos oyeron más la serpiente y a causa de no escuchar a Dios, fueron expulsados del lugar de reposo. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva, por causa de la desobediencia. Versículo 7. Otra vez determina un día. Es decir, que Dios ha dado oportunidades, y a medida que el hombre ha cometido errores, Dios siempre ha tenido su plan para continuar el propósito de salvación en la humanidad. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez enfatiza. Noten que en el capítulo 3 y en el capítulo 7 se repite la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros. Y si algo usted hoy va a salir con su corazón claro, es que para entrar en el reposo tenemos que oír la voz de Dios y no endurecer el corazón. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. ¿De cuál es el reposo? De que habla que Josué los introdujo. Aparente reposo, la tierra prometida. Pero el texto dice que la tierra prometida era una sombra, un tipo del verdadero reposo. Es decir, el versículo 8 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El reposo de Dios, el día séptimo. El reposo que establece Moisés en la ley, en Éxodo. El reposo que habla de Josué cuando entra a la tierra prometida, no son el reposo definitivo que Dios quiere para el ser humano. Esos son paradigmas, modelos, ejemplos, anuncios de un verdadero reposo. ¿Cuál es entonces? El versículo 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Este reposo del que habla el versículo 10 es un reposo de aquel que entra en Dios, que conoce a Cristo, que oye la palabra y ahora reposa. ¿Reposa de qué? Pudiéramos explicar a la luz de Hebreos, porque Hebreos es dado a judíos que todavía pensaban que los sacrificios de vacas, de corderos, de tórtolas y todos los sacrificios eran necesarios para poder ganar el favor de Dios. El reposo en el contexto de Hebreos a lo que se refiere es el reposo y el descanso en un Dios que nos ha salvado por gracia. Para ser salvos no necesitamos hacer sacrificios.
Para ser salvos no necesitamos animales y corderos, porque ya el Cordero de Dios murió por nosotros y Él quitó el pecado del mundo. No se trata de un reposo que nos ganemos con nuestro esfuerzo, sino un reposo que aceptamos cuando oímos y obedecemos su voz. Versículo 11. Entonces invita también y dice, procuremos. ¿Qué quiere decir? Tratemos, insistamos, esforcémonos, pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de... Dios no quiere que repitamos la historia del pueblo de Israel en Meriba y Mashab. Dios no quiere que repitamos la historia de Adán y Eva, ni la historia del pueblo de Israel que divagó en el desierto por no oír la voz y aceptarla. No, Dios quiere que no caigamos en tal desobediencia. Por lo tanto, nos ha dado una garantía. ¿Cuál es la garantía? Versículo 12. Y por eso digo que la mayoría no entendemos ese versículo. Lo hemos aprendido, pero no sabemos la función que tiene. Versículo 12, porque la razón para uno entrar en reposo es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nada trae tanto reposo al ser humano como la palabra viva y eficaz. Porque la palabra viva y eficaz es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra se mete a lo profundo, separa el alma del espíritu, de las coyunturas, discierne lo que somos. La palabra nos despedaza para armarnos nuevamente. Y solo el ser humano, despedazado por la palabra, partido en sus pedacitos, empieza a descubrir sus miserias, las incapacidades que tiene, y la palabra empieza a dar nuevamente forma. Por eso es necesario que la palabra viva y eficaz nos traspase. Porque las luchas del ser humano, nuestras miserias, nuestros pecados, las luchas con las que continuamente combatimos son las que nos roban el reposo. Y mi invitación es a que nos dejemos tratar por la palabra. Por eso, lo importante de memorizarla y leerla. Yo agradezco tanto a mis maestros de escuela dominical cuando fui adolescente. Me convertí a los 15 años en la iglesia. Semanalmente en la iglesia hacían concursos de memorización de salmo. Y yo memoricé sin saber que lo que yo estaba era exponiéndome a una cirugía profunda por la palabra de Dios. Es cierto que esta palabra duele. Los discípulos le dijeron, Señor, dura es esta palabra. Y Jesús les dijo, ¿acaso quieren irse ustedes también? Y ellos respondieron, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La palabra de Dios no solo consuela, también exhorta, no solo sana, también parte, separa. Y quirúrgicamente el Espíritu Santo usa la palabra para arrancar ese pecado que como cáncer hace metástasis en el alma, en el espíritu, en el corazón. Y ahí es cuando para poder descansar necesitamos exponer nuestra vida a la palabra. Si oímos hoy su voz y obedecemos, estaremos caminando a una vida de reposo y descanso en Dios. Pero si el Señor nos señala que dejemos algo, dejémoslo. Si el Señor nos dice que hagamos algo, hagámoslo.
Las terapias motivacionales ayudan en algo, pero no penetran hasta el espíritu del ser humano. La psicología tiene un valor, llega hasta el alma, hasta la psiquis, pero no logra transformar la naturaleza humana de raíz. La palabra de Dios es perfecta, dice el Salmo. Tu ley es perfecta que convierte el alma. Hoy vivimos en un mundo que necesita aprender a descansar, pero sobre todo, ese mundo necesita ver a creyentes que han aprendido a descansar en Dios. Por eso, hermanos, alabemos a Dios por lo que Él ha hecho y adorémoslo reconociendo que Él es nuestro Hacedor, nuestro Padre, nuestro Pastor y Señor. Pero sobre todo, no endurezcamos nuestro corazón, obedezcamos la voz del Padre, obedezcamos la voz de nuestro Pastor, Jesucristo el Señor, el Pastor de pastores. Oigamos su voz y dejemos que hoy, en medio de las voces que se oyen en el mundo, en medio de las voces que quieren normalizar ciertas prácticas y conductas, en medio de un mundo que habla no para traer reposo, sino para endeudarnos, para hacernos sentir más necesitados de los bienes materiales y del consumo, necesitamos oír una voz que nos afirma que nuestra verdadera necesidad es oír su voz y entrar en su descanso y reposo.